Salir con Dios de la depresión, de ese punto más bajo de tu vida, o estés pasando por ansiedad o ataques de pánico, quiero decirte antes que nada que es posible, que cómo Dios transformó absolutamente toda mi vida de forma radical y hizo un cambio y una sanación interna que no tiene ni sentido y que a veces hasta me pongo a llorar de agradecimiento, porque la euforia o lo que siento, la sensación de plenitud que siento en estos momentos de mi vida es increíble. Y por eso también es que cada semana traigo video y siento esas ganas, esa sensación de querer dar más y de querer ofrecerles lo mejor en mi canal, porque tengo que compartirlo, porque yo me pude ayudar en ese momento de incertidumbre, que para el que no me conoce, mi nombre es Jessica y hace unos años estuve medicada por depresión, tomaba 9 pastillas por día, tenía ataques de pánico, tenía ansiedad y todo por una dependencia emocional, todo por heridas emocionales que no sané desde mi infancia, de haber pasado por un abuso, de maltrato físico, verbal, emocional, por no haberme criado con mis padres. A mi papá nunca lo conocí en mi vida, es más, falleció y nunca lo pude conocer, no tuve esa oportunidad. Y hasta el día de hoy, desconociendo por completo la historia real que pasó en mi infancia, no siento rencor, no siento odio, no siento nada por mi pasado y por todo lo que me hicieron. Solo puedo sentir gratitud, gratitud por todo lo que me pasó, literalmente, genuinamente, y eso fue gracias a que Dios sanó mi corazón. Si no, no podría haber sido posible, porque hace unos años yo sentía mucho odio, mucho rencor por todas las personas que me lastimaron en mi infancia. Realmente me costó muchísimo tiempo, la vida misma casi me cuesta, que estuve a nada de querer quitarme la vida por el rencor, por el odio, porque eso hace cuando nosotros no perdonamos a las personas que nos hirieron desde chico, o a ese ex que no soltás, a esa persona que te está haciendo daño actualmente, la única persona que se hace daño sos vos mismo. No le estás haciendo daño al otro, nunca hacemos daño al otro. Uno mismo se contamina con todo ese mal, todo ese rencor. Y lo sé porque yo misma lo encarné. Y cuanto más cosas malas querramos hacer a los demás, peor te va a ir a vos. Porque se trata de un trabajo interno que tenemos que sanar. Y en este video les voy a compartir ese testimonio. Y que el cambio no fue de a poco. Uno cree y uno piensa que cuando Dios va a hacer una manifestación, un milagro en tu vida, va a ser de a poco. Y no, el cambio fue radical, rotundamente, y fue de un día para el otro, así. Por eso siempre les digo que los cambios se hacen ahora, cuando ustedes toman la decisión, cuando se cansan, porque puede ser en un momento, en un segundo, solo cuando ustedes lo deciden. ¿Cuándo? Cuando rompemos el patrón y esta creencia. ¿Cómo fue que sané? ¿Cómo fue ese proceso? Desde muy chica siempre fui consciente de Dios, siempre fui muy creyente. Es más, cuando sufrí esos maltratos físicos, sabía que eso no iba a ser para siempre. Cuando estuve pasando por una depresión, sabía que eso no iba a ser para siempre. Es más, genuinamente les voy a compartir que en ese momento, cuando pasaba eso, yo decía, por algo estoy pasando esto, por algo me está pasando todo esto. Todo el tiempo me sabía decir esas palabras, que no es casualidad que esté viviendo esta vida, que no es casualidad mi pasado, que no es casualidad absolutamente nada, que todo tiene un propósito, hasta tu vida misma. Tu vida misma tiene un propósito, pero ese milagro lo tenemos que saber reconocer en nuestro momento más bajo de nuestra vida. Yo a los 14 años fue la primera vez que me arrodillé a Dios a pedirle que por favor no se llevara a mi abuela, que estaba enferma de cáncer, y a los 3 días falleció. No entendía nada. La verdad me sentía sola. Y ahí fue donde también en un momento es como, ¿por qué pasó esto, no? ¿Por qué me hiciste esto a mí? Uno cuando le pasan cosas malas empieza a decir, ay, pero si yo soy buena, ¿por qué me pasan cosas malas? Cuando no nos damos cuenta que en esas cosas malas es donde nos volvemos más fuertes, más resilientes, donde creamos esa mejor versión que nosotros queremos ser, solo que tenemos que aprender a darnos cuenta. Y yo no te vengo a hablar en este video a ese Dios religioso que todo el mundo lo dice en las iglesias, que hay que tener fe, que hay que creerle, pero no hacen nada al respecto. Dios no va a bajar del cielo a sacarte de ese punto más bajo de tu vida. ¿Sabes? Las oportunidades están para todo el mundo ahí afuera, para todo el mundo. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Es movernos hacia esas oportunidades. Te están esperando. Las puertas se van a empezar a abrir cuando vos te muevas del punto en el que te encontrás, cuando dejes de quejarte, cuando dejes de decirte, yo tengo depresión, tengo ataques de pánico, no puedo hacer nada, necesito medicamentos, estoy triste, y todo el tiempo ese es tu diálogo interno de autosabotaje constante. ¿Cómo lo sé?
porque es el que yo tenía en su momento, solo por hacerme víctima, solo porque es difícil hacerme responsable. Era difícil levantarme y tener que ir a entrenar, era difícil levantarme cuando todo me pesaba. Te entiendo. Pero hasta que un día nos cansamos y Dios nos da esa fuerza para ese momento, pero nosotros tenemos que tomar la decisión que si estamos en una relación tóxica, terminar esa relación para algo mejor. Siempre llega algo mejor. Tal vez este video no lo comprendas, tal vez en ese momento tampoco comprendía muchísimas cosas que fueron encaminando mi vida, pero ahora las comprendo tan claro y cada día se vuelve con más claridad. Todas las cosas que pasaron ahora tienen sentido, aunque en su momento no las comprendía. A esto se refiere la gente que los tiempos de Dios son perfectos, que cada cosa pasa en su debido tiempo, pero mientras tanto que esas cosas lleguen y te encuentren a vos queriendo buscar más, queriendo ir por más. Las oportunidades van a llegar. Les aseguro que si ustedes definen muy bien lo que quieren en la vida, se le van a empezar a aparecer personas, oportunidades, lugares, circunstancias, absolutamente todo para ustedes. Todo va a jugar a su favor, solo que ustedes se tienen que estar dispuestos a salir y querer ayudarse. Porque para la persona negativa, para la persona que le encuentra todo mal a la vida, que se queja, no hay oportunidades. ¿Por qué? Porque esa misma persona se la cierra. Por su actitud. Si vos tenés una actitud valiente a la vida, de decir me voy a ayudar, voy a salir, no sé ni cómo voy a hacer, pero lo voy a intentar, te van a aparecer personas. Van a empezar a pasar cosas diferentes en tu vida. Y si muchos no comprenden o nunca tuvieron este encuentro espiritual con Dios, porque, a ver, voy a sacar una duda que tal vez te estarás preguntando, si nunca escuchaste esto, es ¿qué es Dios? En todo este camino y en todo este encuentro que hice conmigo misma, en este viaje espiritual, me di cuenta que Dios es todo, está en absolutamente todo. ¿Y cuándo vas a conectar más con Él? Porque no necesitamos ir a una iglesia para conectar con Él. No necesitas creer en una religión para conectar con Él, porque la religión impone, la religión separa, Dios no separa, Dios une. Quédate con esto, Dios une, Dios es amor. En todo, cómo vas a conectar y para que te ayude también y te encamine y te aparezca esta voz interna de que te oriente en la vida, para que puedas tener esa conexión intuitiva, despierta y no estés desconectada de vos, porque vos estás en una depresión, vos te sentís mal, te autoboicoteás porque estás desconectada de vos misma o de vos mismo. Porque si estuvieras conectada, no te sentirías así, te sentirías plena, te sentirías bien, le sonreirías la vida, querrías hacer muchísimas cosas, te sentirías viva. Y les comparto esto, que van a encontrar esa conexión trabajando en ustedes. Tienen que obsesionarse con ustedes mismos, tienen que conocerse, hacerse preguntas, que las respuestas que tanto buscan están dentro de ustedes, pero literalmente no, esto no es una frase. Que terminamos en ese punto de nuestra vida, o que yo terminé, fue porque buscaba respuestas afuera, porque quería que alguien viniera y me salvara, o creía que Dios un día iba a hacer su magia, pero sin que yo haga nada. Porque mucha gente dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero una cosa es creer en Dios. Y fue muy diferente cuando yo empecé a creerle a Dios, porque me empecé a mover, porque si yo tengo fe, voy a hacer cosas diferentes, porque sé que lo que tengo fe, lo que yo quiero, el resultado, es salir de ahí, ya es asegurado. Como ya es asegurado mi resultado, esa mejor versión que yo quiero ser, salir de la depresión, sentirme bien, me voy a mover hacia eso. No me voy a quedar quejándome, no me voy a quedar haciéndome la víctima y no voy a hablarme mal. Eso es tener fe. Moverte hacia lo que querés, porque ya es asegurado. Si vos no te movés y decís que creo en Dios, no le crees a Dios. Solo como todos que dicen, yo tengo fe, pero no hacen nada al respecto. Pero son esas personas que después les pasa algo malo y dicen, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios hizo esto? O esas personas que comen mal, caen enfermos y dicen, Dios, sálvame, pero si te dio toda una vida para que comas bien, para que te cuides, para que cuides tu alimentación, y no lo hiciste. Que cosechamos lo que sembramos. Si vos querés salud, tenés que cuidarte. Lo que comés, entrenar. Si querés salir de esa depresión, tenés que ayudarte, cambiar ese autosabotaje, que nadie te va a salvar, que Dios no va a bajar del cielo y te va a sacar de ahí, que tenemos que tomar decisiones firmes, de cambiar nuestra vida, de autoayudarnos, y vas a conectar con vos cuando vuelvas a vos. Pero cuanto más quieras huir y tapar esas heridas emocionales y recurras a psicólogos, a psiquiatras, a amistades, a hacerte de todo, pero menos volver a vos, peor va a ser. Porque en todo ese tiempo te estás perdiendo a vos, porque a la única persona que vos tenés que volver a encontrar y trabajar es a vos misma o a vos mismo.
mismo, a nadie más. Que ahí es donde van a poder conectar con el Dios que ustedes quieren conectar, con esa búsqueda espiritual, con lo que son. Son amor y van a querer dar eso al mundo. Tienen que aprender a estar solos, a descubrirse en esa soledad, porque es el único momento donde Dios se va a comunicar con ustedes. Cuando dejen los vicios, cuando se alejen de personas tóxicas, de personas que no le ayuden a crecer, a ser mejor, que no le impulse a su crecimiento, a su mejora. Se tienen que obsesionar con ustedes, porque ahí es donde Dios se va a comunicar mediante el pensamiento y de cómo tienen que salir, de cómo se tienen que ayudar en ese momento. A mí me cambió la vida dejar todos los vicios, literalmente. ¿Saben cómo me mudé y cómo fue el cambio rotundo en mi vida? Es que un día me cayó un pensamiento de ¿por qué no mudarme de ciudad? En el peor momento de mi vida, donde me encontraba medicada, donde recién volvía en esa relación que se había terminado, de un día para el otro tomamos la decisión de mudarnos, donde todo se había transformado, donde todo había cambiado. ¿Por qué fue? Porque empecé a tener fe, porque empecé a creerle a Dios, porque me empecé a mover, porque empecé a buscar oportunidades, a hacer cosas diferentes. Y se empezaron a abrir las puertas. Así que sí, los milagros existen, pero para la persona que le cree a Dios. No simplemente dice, creo en Dios, pero no hace nada, no se mueve y sigue ahí. Porque eso no es tener fe, eso no es tener certeza de lo que no ves. Eso no es, tenés que dejar de mentirte. La gente constantemente se miente, por eso siguen en el punto, año tras año, ahí, en el mismo lugar. Se siguen sintiendo igual, que creen en un Dios que va a bajar y le va a hacer un milagro porque sin que ellos hagan nada, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Esta es una decisión de salir de ese punto en el que te encontrás. Que tu vida camine en bucle, que todo se repite por no tomar decisiones firmes, porque te estás repitiendo siempre lo mismo y porque esperás que un Dios baje del cielo a ayudarte. Y no, Dios vive dentro de vos, que vas a poder tener esa conexión interna cuando trabajes en vos, cuando te conozcas. Eso es lo que quiero, que se descubran todos los días, pero que se muevan, que sean personas que estén creando cosas diferentes, no que se estén victimizando en el punto en el que se encuentran, que tienen que empezar a creer en ustedes. Y si le creen a Dios, empiecen a moverse desde esa fe, desde esa convicción que todavía no ven, pero que es asegurado, que está ahí, esa mejor versión, esa persona que se siente bien, esa persona que ya no tiene depresión, esa persona que ya no está medicada, esa persona que ya vive sin ansiedad, que vive plena, que se siente bien, que se siente increíble. Empezá a definir cómo te querés sentir, la mujer, el hombre que querés empezar a crear, y eso es lo que te va a permitir moverte, porque si vos no tenés el objetivo bien claro hacia dónde vas, no vas a poder salir de ahí y no va a haber Dios que te va a venir a sacar de ese punto en el que te encontrás, porque vos no querés ayudarte, porque te estás mintiendo constantemente. Y ese es el primer paso, dejar de mentirse, decirse la verdad, que Dios vive dentro de vos, no es que va a bajar del cielo. Y dejemos de creer en este Dios religioso y empezar a creer o a definir qué es Dios para vos, no que alguien imponga o una religión te diga cómo tenés que vestirte o en lo que vos tenés que creer. No es así. Empezá a comprar tus propias creencias, empezá a construir tu propia vida, empezá a definir qué querés o qué decidís creer. Es más, si querés, ni me creas a mí, descubrilo, descubrite en vos, en el camino. Y hay cosas que no vas a entender, pero recordá esto, no tenemos que comprender las cosas que a veces queremos hacer. Lo único que tenemos que hacer en ese momento cuando queremos hacer algo, pero por miedo no nos animamos, tenemos que hacerlas, porque esa es la guía, esa es tu guía, solo que como estás dormido, o sea, no escuchás esa voz interna por tu autosabotaje y por esos miedos, es que te encontrás ahí. Porque si vos darías ese primer paso a ese sentimiento de hacer esto, tu vida se transformaría, tu vida cambiaría. Porque a mí un día me cayó como pensamiento, mudate de ciudad. Aunque yo estaba medicada y estaba pasando el peor momento de mi vida, pero a mí me cayó un pensamiento, mudate a esta ciudad. Yo lo hice y esta ciudad me transformó por completo en todo sentido. Cambié rotundamente, dejé la medicación, salí de esa depresión, de esos ataques de pánico, rompí con la dependencia emocional. ¿Pero por qué fue? Por una acción, por una decisión. ¿Por qué? Porque vino de un pensamiento que a vos también te está guiando, pero vos no estás tomando acciones diferentes. Por eso es que nada sucede en tu vida. Por eso es que te encontrás todavía en el punto en el que estás. Porque no tomás decisiones diferentes. Que ahí está todo, en la acción que no estás tomando, en esa decisión que no estás tomando. Ahí está tu crecimiento. Eso es lo que te va a permitir salir de todo punto más bajo en el que te encontrás. Y si estás comprometido, decidido de salir, de querer ayudarte, te dejo por acá mi Instagram, pueden ir y hablarme. Y en todo lo que yo pueda les voy a ayudar. Que yo sé cómo hacerlo así, cómo salir de ahí, en el punto en el que te encontrás. Porque yo estuve ahí, sé lo que se siente, sé lo que se vive, sé lo que sentís en este momento.
ese miedo que te ahoga de no conocerte, de no saber por dónde empezar, que tenés que tener mínimo para invertir en vos $50. Pueden ir y hablarme y les voy a ayudar, pero quiero personas comprometidas, porque eso es lo que necesitamos en ese momento. Decir, basta, ya no quiero vivir así, ya estoy cansada, quiero cambiar mi vida y voy a empezar a tomar decisiones diferentes. ¿Cómo? Invirtiendo en mí. Porque invertir en mí, ¿qué significa? Que yo confío en mí, que yo tengo fe de que puedo salir de este momento, de esta situación. Por eso voy a apostar por mí. Eso hace una persona decidida y que quiere cambiar realmente. Así que te espero en Instagram. Gracias por ver el video hasta el final y como siempre, nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse que toda la semana me ven por acá.